Hay tres mundos que se estrellaron en una mesa y nadie los volvió a separar. El indígena, el europeo y el africano chocaron, se mezclaron, se pelearon. Y de ese desastre nació la despensa más rica del planeta. Ahora prepárate, porque casi todo lo que crees saber está mal. El tomate que España jura como suyo, latinoamericano. La papa que sostiene media cocina europea, latinoamericana. El maíz, el cacao, el chile, el aguacate, todos de aquí. Europa no le enseñó a comer a Latinoamérica. Latinoamérica le enseñó a comer al mundo entero y luego se sentó a discutir entre sí quién lo hacía mejor. Y esa discusión, amigos, no ha terminado. No terminará nunca. Bienvenidos al campo de batalla más delicioso de la historia. Empecemos por el principio, antes de que llegara nadie con barcos. Porque la gente tiende a imaginar que la cocina latinoamericana nace cuando aparece el europeo. Y eso es como decir que la música empezó con la radio. No. Mucho antes, los mexicas, los mayas y los incas ya tenían sistemas culinarios que dejarían en ridículo a más de un restaurante con estrellas hoy. Tomemos el maíz. No el maíz que tú piensas, esa mazorca amarilla que muerdes en el cine. El maíz como filosofía de vida. Los pueblos mesoamericanos inventaron algo llamado nixtamalización, que suena a hechizo y básicamente lo es. Cocían el maíz con cal, lo dejaban reposar, lo molían, y de repente ese grano duro se volvía masa, y esa masa liberaba nutrientes que el cuerpo de otra manera no podía absorber. Sin ese truco, civilizaciones enteras se habrían muerto de pelagra mientras comían maíz a montones. Lo descubrieron hace miles de años, sin laboratorios, probablemente porque a alguien se le cayó cal en la olla y dijo, bueno, a ver qué pasa. Y de ahí salieron las tortillas, los tamales, todo. El maíz es la columna vertebral de medio continente, y aún así cada país jura que su forma de tratarlo es la única correcta, lo cual es una pista de lo que viene. Mientras tanto, en los Andes, los incas hacían algo igual de demencial con la papa. Y cuando digo papa, no digo la papa. Digo miles de variedades de papa. Moradas, amarillas, negras, retorcidas como dedos. Papas que crecen a 4000 metros donde no crece prácticamente nada más. Los andinos las congelaban en la noche helada, las pisaban para sacarles el agua, las secaban al sol y conseguían el chuño, una papa deshidratada que aguantaba años almacenada. Inventaron la liofilización siglos antes de que la NASA pusiera comida deshidratada en el espacio. La papa, ese ingrediente que parece tan humilde, sostuvo un imperio de montaña entero. Y más tarde, atención, salvaría a Europa de morirse de hambre. Pero ya llegaremos a esa traición. Y luego está el cacao, que aquí no era postre, era dinero, literalmente. Los mexicas pagaban con granos de cacao y la bebida que hacían con él, espesa, amarga, especiada con chile, era ritual sagrado, cosa de dioses y de nobles, no el chocolate dulce y caliente que tú te tomas en pijama. Si le hubieras ofrecido a un emperador mexica un chocolate con malvaviscos, probablemente te habría mandado ejecutar por insolente. El chocolate dulce es un invento europeo posterior, una traición azucarada al producto original, aunque eso a nadie le importa cuando hay una taza de por medio. Y ahora sí, llegan los barcos. El intercambio colombino lo llaman los libros, que es una forma elegante de decir que dos mundos que llevaban milenios ignorándose de repente se vaciaron la despensa el uno encima del otro. Europa trajo el trigo, el arroz, la caña de azúcar, los cítricos y sobre todo trajo animales, la vaca, el cerdo, el pollo, el cordero, porque América prácticamente no tenía ganado grande, y América, a cambio, le entregó al mundo el tomate, la papa, el maíz, el cacao, el chile, el aguacate, el maní, la vainilla. Piénsalo un segundo. La cocina italiana sin tomate, la cocina india o tailandesa sin chile, Irlanda sin papa, Suiza sin chocolate. Todo eso es geográficamente imposible antes de 1492. El mundo entero le debe el sabor a América, y la mayoría ni lo sospecha. Pero falta el tercer mundo, el que muchas veces se cuenta a media voz, y sin él, esto no se entiende. La esclavitud trajo a millones de africanos al continente, y con ellos vinieron técnicas, ingredientes y sabores que cambiaron las costas para siempre. La fritura, el uso del plátano verde, el coco, ciertos guisos lentos y profundos, todo eso tiene raíz africana, sobre todo en el Caribe, en Bahía, en Brasil, en las costas de Colombia y Perú. 3 continentes en un solo plato. Y con esa base de 3 mundos peleándose por el sartén, empieza de verdad la guerra. Porque ahora que ya sabes de dónde viene todo, vas a entender por qué nadie se pone de acuerdo en nada. Vamos a México, donde el picante no es un condimento, es una forma de mirar la vida. Y el primer campo de batalla es el más sencillo y el más sangriento. El taco. Una tortilla, algo encima, listo. Parece la cosa más simple del universo. Es, de hecho, la cosa por la que un mexicano dejaría de hablarle a su mejor amigo. Porque el taco de verdad lleva tortilla de maíz. Y si tú le pones tortilla de harina y encima cosas raras y lo llamas taco, en cierto punto del centro y sur del país te están mirando como a un hereje. Y si vives en el norte, donde la tortilla de harina sí es tradición, entonces el del sur es el ignorante.
Ya empezamos. Pero el verdadero crimen, el pecado original, el debate que parte familias, es la piña. Hablo del taco al pastor. Carne marinada en achiote girando en un trompo vertical. Una técnica que, sorpresa, llegó con los inmigrantes libaneses y su shawarma, y que México adoptó, transformó y declaró suya con todo el derecho del mundo. Y encima de ese taco glorioso, alguien en algún momento puso un trocito de piña. Y desde entonces, el país está dividido en dos naciones que no se reconocen entre sí. Los que dicen que la piña es indispensable, que ese toque dulce con la carne es la perfección. Y los que consideran que ponerle fruta al taco es un acto de terrorismo gastronómico que debería estar penado por ley. No hay punto medio, no hay diálogo. Es piña sí o piña no. Y has perdido amigos por menos. Y mención especial para el taco de canasta, esos tacos sudados que se transportan en una canasta cubierta y se venden en bici por las calles. Blandos, grasientos, baratos, perfectos. El punto es que en México, la palabra taco no describe un plato. Describe un universo entero con sus propias dinastías y sus propias guerras internas. Hay gente que jura que el mejor taco del país está en un puesto sin nombre, sin techo, atendido por un señor que lleva 40 años haciendo lo mismo, y que cualquier taquería con manteles es un fraude. Y probablemente tengan razón. Y ya que estamos con los mexicas espirituales, hablemos del mole, que es lo que pasa cuando una cocina decide que la simplicidad es para cobardes. El mole es una salsa, pero llamarlo salsa es como llamar catedral a una casa. Lleva chiles, varios tipos, especias, frutos secos, semillas, a veces plátano, a veces galleta, y sí, chocolate, lo cual hace que cada turista pregunte horrorizado si está comiendo pollo con chocolate, sin entender que no es dulce, es profundo. Un mole poblano de verdad puede llevar más de 20 ingredientes y tardar días. Hay familias donde la receta del mole no se escribe, se hereda, se susurra, y la abuela se lleva detalles a la tumba para asegurarse de que la nuera nunca lo haga igual de bien. Puebla y Oaxaca, por cierto, se disputan el mole con la pasión de dos países en Guerra Fría, y cada estado tiene los suyos y todos son el auténtico. Naturalmente. Bajemos un poco, hacia Centroamérica, donde el maíz y el frijol siguen mandando, pero las apuestas cambian. Aquí aparece la pupusa salvadoreña, una tortilla gruesa rellena de queso, de frijol, de chicharrón, prensada a mano y comida con curtido y salsa. Y los salvadoreños la aman con un fervor que da un poco de miedo, hasta el punto de que tienen un día nacional de la pupusa, porque cuando algo te importa de verdad le pones fecha en el calendario. Y por supuesto, Honduras también reclama parte de la historia de la pupusa. Y ahí tienes otro pique fronterizo donde dos países pequeños discuten quién aplastó primero la masa. La pupusa no sabe de estas peleas. La pupusa solo quiere que te la comas caliente. Y ya que andamos por Centroamérica, el gallo pinto, ese matrimonio de arroz y frijoles que Costa Rica y Nicaragua reclaman los dos como desayuno nacional con una intensidad que no le pones ni a tu equipo de fútbol. Cada país jura que el suyo tiene la proporción correcta, el punto correcto, el sabor correcto, y ambos están convencidos de que el del otro es una imitación descarada. Por un plato de arroz con frijoles, que es exactamente el tipo de pelea que define a este continente. Y hablando de aplastar masa y rellenarla, esto nos lleva por asociación directa a uno de los grandes vertebradores del continente. El plato que parece el mismo en todas partes y no es el mismo en ninguna. El tamal. Masa de maíz rellena, envuelta y cocida al vapor. Fácil, ¿no? Pues no, porque en México se envuelve en hoja de maíz, pero en el sur y en Centroamérica lo envuelven en hoja de plátano, y eso cambia el sabor. Y cada bando jura que el suyo es el correcto. El relleno cambia en cada país, en cada región, en cada casa. Dulce, salado, con carne, con pollo, con pasas, picante, no picante. La humita, el nacatamal, la hallaca, el tamal colombiano. Todos primos, todos peleados, todos convencidos de ser la versión original de algo cuyo origen se pierde en la prehistoria. El tamal es la prueba viviente de que puedes coger una idea sencilla y con suficiente orgullo regional, convertirla en 100 guerras distintas. Y ya que mencioné la hallaca, crucemos al Caribe y a Venezuela, porque tenemos que hablar de la arepa. Y aquí, prepárate, porque esto no es un pique de barrio, esto es un conflicto internacional con bandera. La arepa, ese disco de maíz que se abre y se rellena de lo que sea, es venezolana. No, es colombiana. No, es venezolana. Los dos países llevan décadas en una guerra fría arepística que se reactiva cada vez que alguien en Internet se atreve a atribuirle la arepa a un solo lado. El venezolano la rellena hasta reventar, la convierte en sándwich, le pone nombres como Reina Pepiada. El colombiano muchas veces la come más fina, a veces sin rellenar, con queso encima como acompañante. Y ninguno reconoce la versión del otro como legítima. Es posiblemente la disputa gastronómica más educada y más feroz del continente al mismo tiempo.
Y ya que estamos en Venezuela, no me puedo ir sin el pabellón criollo, el plato nacional, arroz, caraotas negras, carne mechada y plátano frito. Esos 4 elementos juntos que cuentan en un plato la historia entera del mestizaje del país. Pero la arepa es la que enciende Internet. Siempre es la arepa. Quedémonos en Colombia un momento, porque tienen un plato que es una declaración de intenciones, la bandeja paisa. Y digo declaración de intenciones porque no es un plato, es una emboscada. Frijoles, arroz, carne molida, chicharrón, chorizo, huevo frito, plátano maduro, aguacate, arepa y por si acaso te quedaste con hambre, un trozo de morcilla. Todo eso, en un solo plato, al mismo tiempo. Es la comida de Antioquia, hecha para gente que trabajaba el campo de sol a sol y necesitaba combustible para una semana, y que hoy se sirve a oficinistas que después necesitan una siesta de 3 horas y replantearse su vida. Nadie termina una bandeja paisa entera, nadie. El que diga que sí, miente o no es humano. De Colombia damos un salto, porque el narrador manda hacia abajo, hacia la joya de la corona, hacia el país que decidió que la gastronomía iba a ser su deporte nacional, Perú. Si Latinoamérica tuviera que elegir un campeón de cocina y se pudiera hacer sin que el resto incendiara las redes sociales, cosa imposible, Perú estaría en la final, y su arma principal es el ceviche. Pescado crudo, fresquísimo, curado en jugo de limón, con cebolla, ají, cilantro y ese líquido que queda al fondo que los peruanos llaman, sin ninguna modestia, leche de tigre, y que se beben aparte como si fuera una poción de poder. El ácido del limón cocina el pescado sin fuego, una de esas brujerías ancestrales que ya hacían en la costa peruana mucho antes de que llegara nadie de fuera. Y aquí viene el pique, porque Ecuador también hace ceviche, pero más jugoso, casi como una sopa, a veces con tomate, y los dos países se miran de reojo discutiendo cuál es el ceviche de verdad. El peruano dirá que el suyo es puro, directo. El ecuatoriano dirá que el suyo tiene más sabor, más caldo, más alma. Y mientras discuten, los dos están comiendo cosas deliciosas, lo cual no impide en absoluto la pelea. Pero lo verdaderamente fascinante de Perú es que su cocina es un manifiesto de inmigración. Llegaron japoneses y de ese encuentro nació la cocina Nikkei, que coge la técnica japonesa y el producto peruano y crea cosas como el tiradito, que es básicamente un ceviche que se fue de intercambio a Tokio y volvió cortado en finas láminas. Llegaron chinos en oleadas y de sus fondas nació el chifa, esa fusión chino-peruana donde el arroz frito se vuelve chaufa. Y de ahí salió el lomo saltado, carne salteada con cebolla, tomate y, atención, papas fritas dentro del mismo plato, encima del arroz. Doble carbohidrato sin pedir disculpas. Perú entendió antes que nadie que la pureza es aburrida y que la mezcla es donde está el sabor, y por eso hoy se come ahí como en pocos lugares del mundo. Y como mencioné la papa peruana, no me puedo ir sin la papa a la huancaína, papas hervidas bañadas en una crema de ají amarillo y queso que parece sencilla y es adictiva, ni sin recordar que Perú tiene tantas variedades de papa que si comieras una distinta cada día tardarías años en probarlas todas. Años. De papas. Solo de papas. Esto es lo que pasa cuando un país se toma un tubérculo en serio. Ahora, de la altura andina y la costa del Pacífico, vámonos al sur profundo, al cono sur, donde todo cambia, porque aquí el maíz cede el trono a la carne. Y entramos en territorio argentino, donde el asado no es comida, es religión, es identidad, es psicología nacional servida sobre una parrilla. El asado no es cocinar carne, es un ritual de horas. Hay un sumo sacerdote, el asador, cuya autoridad sobre el fuego no se cuestiona jamás y al que todos los demás le dan consejos que él ignora soberanamente. El fuego se hace con tiempo, con paciencia, con cerveza en la mano, y la carne va saliendo por etapas, y nadie tiene prisa, porque el asado no es el almuerzo, el asado es la tarde entera. Y aquí, claro, el conflicto es continental, porque Uruguay hace exactamente lo mismo, con el mismo amor, y jura que ellos asan mejor, que consumen más carne per cápita, que su parrilla es superior. Argentina y Uruguay llevan generaciones discutiendo de quién es el mejor asado, de quién es el dulce de leche, de quién es el mate, de quién es Gardel el cantante. Es una rivalidad de hermanos, de esas donde se insultan con devoción, pero si viene un tercero a meterse, los dos se unen para defenderse. Y entre ese humo de parrilla aparece otra obsesión compartida, el dulce de leche, leche y azúcar cocidos hasta volverse caramelo, que ambos países reclaman como invento propio con historias contradictorias sobre una criada distraída y una olla olvidada al fuego. La verdad histórica es borrosa, la pasión no. Y no me puedo ir de Argentina sin la herencia italiana, porque a Argentina llegaron tantos italianos que la cocina cambió para siempre. Las pizzas, las pastas de los domingos, los ñoquis que por tradición se comen el día 29 de cada mes, con un billete debajo del plato para atraer la prosperidad, que es justo el tipo de superstición encantadora que solo sobrevive porque a nadie se le ocurre cuestionarla. Y la milanesa, que llegó de Europa y que Argentina adoptó con tal entusiasmo que hoy la considera tan suya como el tango. Otra vez,
un plato prestado, transformado y defendido como propio con uñas y dientes. Empiezas a notar el patrón, ¿verdad? Y ya que mencioné la milanesa, no puedo dejar fuera el choripán, ese chorizo a la parrilla en pan, con chimichurri, que es la entrada obligatoria del asado, lo que comes mientras esperas la carne de verdad, y que muchas veces termina siendo lo mejor del día. Y las empanadas, porque las empanadas merecen capítulo propio. Cada provincia argentina tiene su empanada, unas con papa, otras sin, unas al horno, otras fritas, unas con pasas, otras donde poner pasas es directamente una declaración de guerra. Y Chile tiene la suya, enorme, de pino. Y Bolivia tiene la salteña jugosa que se come con cuidado para no terminar bañado en caldo. Y todos discuten qué empanada es la reina. Es masa rellena, otra vez. El mismo concepto que el tamal, la pupusa y la arepa, repetido y rebautizado y peleado en cada esquina del continente. Y un momento para Chile, porque a Chile a veces se le olvida en estas listas y luego se enoja. Con razón. El pastel de choclo, esa cazuela de maíz molido dulce sobre carne, pollo, huevo y aceituna, gratinada al horno, otra forma de adorar el maíz pero con final dulce. Y la palta, que es como llaman al aguacate, metida en absolutamente todo, en el pan, en los completos, que son sus perritos calientes coronados con montañas de palta, tomate y mayonesa, hasta que el pan desaparece. Chile le pone palta a cosas a las que ningún otro país se atrevería, y lo defiende con orgullo. Y ahora el mate, porque tengo que explicarlo y porque a un extranjero le parece una de las cosas más raras del continente. El mate es una infusión amarga de hierba que se toma en un recipiente, también llamado mate, con una bombilla de metal. Pero lo importante no es la bebida, lo importante es que se comparte. La misma bombilla, la misma agua, va pasando de mano en la ronda. Todos beben del mismo sitio. Y eso para un argentino, un uruguayo, un paraguayo o un brasileño del sur es el gesto de confianza máxima. Y hay reglas, reglas no escritas pero sagradas. No se remueve la bombilla, jamás. Mueves la bombilla y arruinas el mate y ofendes al que lo cebó. No dices gracias hasta que ya no quieres más, porque decir gracias significa fin, ya no me sirvas. Mucho turista ha quedado sin mate por agradecer demasiado pronto, por educado, sin saber que acababa de firmar su propia expulsión de la ronda. El mate es amistad con manual de instrucciones. Y crucemos la última gran frontera, porque Brasil es otro planeta, otro idioma, otro tamaño, otra lógica. Brasil es tan grande que no tiene una cocina, tiene 20, y la que más se conoce es la feijoada. Un guiso oscuro, denso, poderoso, de frijoles negros con cerdo, todas las partes del cerdo, las nobles y las que normalmente no se mencionan en la mesa, cocido durante horas hasta que todo se funde. Cuenta la leyenda romántica que nació de los esclavos aprovechando los restos que nadie quería, aunque los historiadores discuten esa versión porque incluso el origen de un plato es, como no, terreno de pelea. Lo que nadie discute es que después de una feijoada de verdad, lo único que puedes hacer es tumbarte y aceptar que el día laboral ha terminado. Y en Bahía, en el nordeste, la herencia africana brilla con luz propia. El aceite de palma, el dendé, que tiñe todo de naranja intenso, el coco, los camarones secos, el acarajé, esa bola de masa de frijol frita en dendé y rellena, que se vende en la calle y que tiene raíces espirituales, religiosas, profundas. La moqueca, ese guiso de pescado con leche de coco y dendé que se cocina lento en olla de barro, tiene su propia guerra civil, porque Bahía dice que la auténtica es la suya, con dendé, y Espíritu Santo dice que no, que la verdadera es la de ellos, sin dendé. Dos estados brasileños peleados a muerte por un guiso de pescado. Brasil es la prueba más clara de los tres mundos en un plato, porque ahí lo africano no es un matiz, es protagonista, es alma de la cocina entera. Y no me dejo el Caribe en el camino, porque ahí pasan cosas. Cuba con su ropa vieja, esa carne deshebrada que parece en efecto ropa vieja, y su moros y cristianos, arroz con frijoles negros cuyo nombre cuenta solo una historia de siglos. Puerto Rico con el mofongo, plátano verde frito y machacado con ajo y chicharrón en un pilón de madera, puro músculo y pura herencia africana. República Dominicana con su bandera, arroz, habichuelas y carne, llamado así porque es lo que come el país entero todos los días, su bandera comestible. Y el plátano, siempre el plátano, frito, machacado, verde, maduro, en tostones, en maduros, dominando la mesa caribeña como el maíz domina la mexicana. Y cada isla jura que su forma de freír el plátano es la correcta, naturalmente, porque ya deberías saber cómo funciona esto. Y fíjate lo que va pasando según bajamos, según saltamos de plato en plato. El maíz manda en el norte, la papa en la montaña, la carne en el sur, el dendé en la costa, el plátano en las islas, y en cada parada el mismo fenómeno se repite con la precisión de una ley física. Alguien jura tener la receta verdadera, alguien acusa al vecino de hacerlo mal, alguien reclama la autoría de algo que probablemente inventó un tercero hace siglos, y todos están dispuestos a defender su versión hasta el final de la cena y un poco más allá. Y mira,
Ya que hemos llegado hasta aquí y todavía sigues conmigo en este viaje sin frenos, hazme un favor rapidísimo y dale al me gusta y al suscribir. Porque si este vídeo crece lo suficiente, algún día tendré la autoridad moral para zanjar de una vez si la arepa es de Venezuela o de Colombia, si la piña va en el taco y si la moqueca lleva dendé. Y créeme que no quieres perderte ese baño de sangre. Listo, ya está. Sigamos antes de que se enfríe la comida. Y esto es lo más hermoso del asunto. Esta cocina no funciona a pesar de las peleas. Funciona gracias a ellas. La discusión es el conservante. Mientras un colombiano y un venezolano se peleen por la arepa está viva. Mientras un argentino y un uruguayo discutan el dulce de leche importa. Mientras una suegra se niegue a dar la receta completa del mole, el mole sigue siendo sagrado. El día que todos se pusieran de acuerdo en cómo se hace cada cosa, ese día la gastronomía latinoamericana se moriría de aburrimiento. Y eso no va a pasar nunca, tranquilos. Porque al final, cuando juntas las 3000 variedades de papa, los moles de 20 ingredientes, los ceviches enfrentados, los asados rivales, las arepas en disputa y los tamales envueltos en cosas distintas, según a quién le preguntes, lo que tienes no es un recetario. Es la biografía de un continente. Cada plato es una conquista, una migración, un naufragio, un mestizaje, una resistencia, una abuela que no soltó la receta. Es la historia de 3 mundos que chocaron sin pedir permiso y que, en lugar de matarse del todo, decidieron sentarse a comer y discutir para siempre quién lo hacía mejor. Y la verdad es que da igual quién tenga razón, nadie la tiene. Todos la tienen. La piña va o no va en el taco según con quién cenes, la arepa es de los 2 lados aunque ninguno lo admita, y el mejor asado es siempre el de tu casa hasta que pruebas el del vecino. Así se come aquí. Sin acuerdo, sin tregua, sin final. Plato tras plato, pelea tras pelea, sobremesa tras sobremesa, hasta que alguien inevitablemente dice que su abuela lo hacía mejor, y entonces, claro, todo vuelve a empezar.